Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. El siglo XVIII fue denominado el siglo de las luces. Fue entonces cuando la ciencia y la razón se convirtieron en los motores progresistas de la civilización humana. En ese contexto, la luz se entendió como la metáfora del conocimiento capaz de disipar las tinieblas de la ignorancia y la superstición. En México, una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México iluminará al público del siglo XXI. Veamos de qué se trata. La ciencia, como la vida, no puede entenderse sin los contrastes de luces y sombras. Y un particular museo mexicano tendrá la oportunidad de mostrarlo al mundo entero. El Museo de la Luz es un museo interactivo, un centro interactivo de ciencia, único en su género en el mundo, dedicados exclusivamente al desarrollo del tema de la luz desde todas las perspectivas. Después de formar parte de los impulsores de la celebración de un Año Internacional de la Luz en 2015 y de la instauración de un Día Internacional de la Luz a partir de 2018, el Museo de la Luz Mexicano es el invitado de honor para plasmar en el imaginario la importancia de su objeto de estudio. Vamos a montar esta exposición en la sala principal que tiene para exposiciones del edificio de la UNESCO en París, que es la Sala Miró. Pues el título es Luces y Sombras. Le pusimos ese título porque no todo es luz y no todo es sombra. Es más, como lo dijo uno de nuestros grandes poetas, Octavio Paz, dice, la mucha luz es como la mucha sombra, no nos deja ver. Y tenemos la gran oportunidad de presentarla en mayo del año entrante, durante el lanzamiento del primer Día Internacional de la Luz, que va a ser el 16 de mayo. Tocará temas como la importancia para la vida, el ser humano y el planeta, así como el aprovechamiento como un factor de sustentabilidad. Pero el proyecto también tiene un componente democratizador. Justamente una de las intenciones del Año Internacional de la Luz era, como lo acabas de decir, democratizar la ciencia de la luz. Y qué mejor que desarrollar una aplicación que la gente pueda subir a su celular, ¿verdad?, para medir la calidad de la luz en su entorno. Y todo el mundo va a poder aprender, pero también va a poder participar en este gran proyecto internacional de ciencia ciudadana. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera. El Gran Amazonas, 6.7 millones de kilómetros cuadrados de selva, 40.000 especies de plantas y más de 2.500 especies de peces, y reserva de casi el 20% del agua dulce del mundo. ¿Y sabe qué? A pesar de toda su vitalidad, algunos proyectos lo amenazan de muerte. Vamos a Brasil. Greenpeace detectó al menos 14 minas ilegales y 8 pistas de aterrizaje clandestinas en la reserva amazónica que el presidente brasileño Michel Temer quiere abrir a la minería privada. Se trata de la gigantesca Reserva Nacional del Cobre y Asociados, RENCA, entre los estados Pará y Amapá en el norte del país. Una zona donde teóricamente está prohibida la explotación minera privada. Si el gobierno brasileño no tiene condiciones de controlar la ilegalidad actualmente, mientras esa área está bajo su custodia, ¿qué pasará si RENCA se abre a la exploración comercial?, se preguntó la organización. Temer firmó en agosto un polémico decreto que extinguía esa reserva de casi 4 millones de hectáreas, rica en oro, manganeso, hierro y cobre. Explicó entonces que quería controlar y dinamizar la actividad minera con la participación de la iniciativa privada, como parte de sus planes para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia. Ante la polémica, el presidente cambió el decreto por otro similar, pero con más precisiones sobre la protección ambiental. A pesar de los avances científicos y el amplio conocimiento que tenemos de los fenómenos naturales, hoy es imposible, permítame repetirlo, imposible prever cuándo ocurrirá un sismo. Sabemos, eso sí, cuáles son las zonas de mayor actividad sísmica y esa información nos permite crear estrategias de reacción y diseñar mejor nuestras ciudades. Vamos a Chile. Desde aquel 27 de febrero de 2010, en que Chile sufrió enormes daños por el terremoto de 8.8 grados Richter, el país suramericano ha desarrollado una tecnología antisísmica propia para proteger a todo tipo de construcciones.
Desde esa fecha hasta el momento han pasado de 13 a más de 110 las construcciones que cuentan con protección sísmica. Esta técnica consiste en dos grandes mundos. Uno, el aislamiento sísmico, para separar las fundaciones de un edificio sobre la parte superior o superestructura, y otro, que tiene que ver con edificios altos, a los que se les colocan dentro de la estructura misma elementos que son capaces de absorber la energía que produce el terremoto. Hemos partido principalmente con edificios que son emblemáticos o que son muy críticos desde el punto de vista de operación, por ejemplo el caso de hospitales o el caso de edificios públicos en general, pero hoy día la tecnología se está expandiendo a todo tipo de estructuras, incluso viviendas unifamiliares. Y hemos llevado este desarrollo de aislamiento sísmico y disipación de energía también a países limítrofes como el caso de Perú, el caso de Colombia y también en Nueva Zelanda. Los diferentes tipos de aisladores sísmicos y disipadores de energía han sido diseñados por ingenieros chilenos y pueden reducir hasta la mitad de deformación de las estructuras de las construcciones. La tecnología desarrollada en la Universidad Católica ha contado con la participación, creatividad, entusiasmo y talento de sus estudiantes, asegurando que esta técnica antisísmica sea viable. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. La marihuana está en el centro de un debate en el que, por un lado, se habla de los beneficios médicos que la hierba puede tener y, por el otro, de sus consecuencias como sustancia adictiva. Además, se encuentra en el contexto de una guerra contra las drogas que ya sabemos ha dejado cientos de miles de muertos en muchos países latinoamericanos. Con todo, en Uruguay, donde se ha legalizado para su uso médico, hay cabida para el humor de toda esta situación. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, planea una expedición a Estados Unidos para conseguir cannabis suficiente para satisfacer a los consumidores de su país. Pero no es real, es solo una escena de la película uruguaya Misión No Oficial, actualmente en las salas de cine. Es una parodia, es una sátira, es una comedia en todo el mundo, no solo en Uruguay. En general, todo lo que se ha hecho sobre esto es muy serio. Nosotros creemos que es todo lo contrario, que se presta muy bien para hacer una cosa con humor. La comitiva en Estados Unidos está integrada por el supuesto director de la Cámara Uruguaya de la Marihuana Legal y su madre. Ambos viajan a Colorado, Washington y Nueva York para buscar la forma de comprar 50 toneladas de la hierba, luego de que Uruguay se convirtiera en 2013 en el primer país en colocar bajo control del Estado la producción, comercialización y consumo de cannabis. Mujica, sabía que era una película sobre la marihuana en tono de humor. El resto nosotros nos tomamos muchas libertades artísticas y bueno, cuando finalmente la vio, puedo decir que su frase fue demasiada joda para un tema tan serio. Yo me pasé 15 años dentro de un calabozo. Las escenas del presidente y su voz en off fueron grabadas o tomadas en situaciones reales, como la reunión con el exmandatario estadounidense Barack Obama en la Casa Blanca. Al final de la cinta, el propio Mujica, quien autorizó hacer pública la película, sale explicando que el humor es parte de la vida republicana de su país. Por el Uruguay, por el futuro, nosotros. The secret story of marijuana legalization. El pensamiento matemático se refiere al conocimiento de las matemáticas y está relacionado con nuestra capacidad de pensar y trabajar en términos numéricos utilizando la lógica. Pero no se trata únicamente de la mecanización de operaciones aritméticas. Esta forma de pensamiento tiene muchos matices y es también un rasgo cultural y un sello de identidad. De eso nos habla la siguiente historia en el Perú. La yupana se traduce en quechua como contar o contador. Es un tablero de cálculo donde los incas desarrollaban operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división, el cual aplicaban para la contabilidad del imperio. Se valían también de los quipu, o cuerdas de lana de diversos colores y con nudos representando un artilugio mnemotécnico. En su origen, las yupanas eran espacios huecos en el interior de un cuerpo sólido, donde se colocaban las cuentas, que podían ser granos. Estaba basado en el número 40, con criterio exponencial. La matriz consiste en un tablero de filas y columnas que comienzan por unidades, pasa a las decenas, centenas y millares. Lo que nosotros estamos haciendo es proponer el método Tawa-Pugliai, que es una metodología que está de acuerdo a las crónicas y que tiene una curiosidad respecto a los demás métodos matemáticos que se proponen, e inclusive frente al método indoarábico, que es el que impera en las escuelas y colegios y universidades de todo el mundo, ¿no? Y se trata de una matemática que no se basa en fórmulas,
ni tampoco en usar la memoria, sino principalmente en reconocimiento de formas y movimientos. Vamos a decir, es un tipo de pensamiento muy parecido al que se utiliza cuando uno juega ajedrez. El número de operaciones matemáticas que se pueden realizar con aplicación de la Yupana y el Quipu son amplias y reflejan que se trataría de un sistema avanzado para su tiempo, donde la Yupana sería una especie de CPU, como el de las computadoras modernas, y el Quipu sería el monitor o memoria que guarda los datos. La práctica de la Yupana tiene un efecto neurológico positivo, pues a diferencia del método matemático occidental, activa el hemisferio derecho. Incluso especialistas consideran que es un instrumento valioso para aquellos afectados por la discalculia, un problema cerebral similar a la dislexia, que dificulta el aprendizaje de las matemáticas e incluso para los invidentes. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Continúe viendo NSC, el noticiero científico y cultural iberoamericano. Vamos a una breve pausa y volvemos.